Capítulo 6. Harris condujo su camioneta bajo el cartel colgante que decía Drover Family Orchards a última hora de la tarde del domingo. La casa de su familia estaba a unos 45 minutos de la ciudad, pero aún así intentaba llegar a la cena del domingo tan a menudo como fuera posible. A ambos lados de la larga carretera sin asfaltar que conducía a la casa se extendían ordenadas hileras de manzanos desnudos, cuyas ramas se retorcían hacia el cielo blanco de finales de noviembre. La tierra dura y congelada crujía bajo sus neumáticos, ruidosa y familiar. Le encantaba volver a casa. Pasó por delante del nuevo camino que iba desde la entrada principal hasta la sidrería que sus hermanas habían construido en la propiedad hace 2 años. Pudo ver el elegante edificio en la distancia, con luces blancas de Navidad en el techo. Se preguntó si Ana y Margot seguirían trabajando o si lo estarían esperando en casa. Los perros ya corrían a saludarlo cuando la casa apareció a la vista. Mac, el más joven de los 3, fue el primero. Shannon y Bowser lo siguieron, ladrando alegremente. Harry salió de la camioneta y se rió cuando los 3 perros saltaron sobre él, chocando sus colas contra sus piernas y entre sí. Hola amigos, ¿cómo va todo? Se agachó para darles a cada uno de ellos los mimos y las caricias que se merecían. Mac, una enorme bestia marrón, puso sus patas sobre los hombros de Harris. Todos los perros eran rescatados, y Harry solo podía adivinar de qué razas eran, pero Mac debía tener algo de Terranova en él. Bájate, acaparador de atención. Mac, ven. Su mamá había aparecido en el porche delantero, vestida con una camisa de franela a cuadros y unos jeans. Se golpeó las palmas de las manos contra los muslos y volvió a llamar a Mac. Mac soltó a Harris de mala gana y corrió hacia ella. Agarró una cazuela con tapa del suelo del asiento del copiloto y se dirigió a la casa. Shannon y Bowser lo siguieron, más tranquilos ahora que estaban convencidos de que Harris aún los amaba y los recordaba. ¿Qué has traído esta vez?, preguntó su mamá cuando llegó al porche. Lo besó en la mejilla y él hizo lo mismo. Son mis coles de Bruselas con tocino y balsámico. Solo necesita unos minutos para recalentarse. Desde que Harris y sus hermanas se habían mudado, las cenas de los domingos tenían más una estructura de comida compartida. Todas las familias siempre habían contribuido a cocinar cuando todos vivían juntos, por lo que tenía sentido seguir ayudando incluso si eran cocinas separadas. Esperaba que fuera eso. Tu padre se puso a experimentar con los espárragos y creo que podríamos necesitar una verdura verde de reserva. La siguió a ella y a los perros hasta la casa, que olía a cerdo asado y posiblemente a espárragos quemados. Todavía no había rastro de Ana, Margot o sus maridos. La casa de los Drover no era grande, pero Harris no podía imaginar un lugar mejor para crecer o para volver a casa. Era una vieja granja, blanca por fuera y de madera oscura por dentro. Era estrecha y acogedora y estaba llena de fotografías familiares y muebles antiguos que habían estado en la casa durante generaciones. Harris fue a colocar sus coles de Bruselas en el horno. Su papá estaba en la cocina, frunciendo el ceño ante una sartén de espárragos negros. «Usaste la parrilla, ¿cierto?», Harris se burló. «No puedes apartar los ojos de la maldita cosa ni un segundo», refunfuñó su papá. «Está bien, papá. Tengo cubierta la saludable verdura verde». Abrió la puerta del horno y deslizó su cazuela adentro. «Tiene tocino, pero sigue siendo totalmente saludable». Su papá parecía querer decir algo sobre el tocino y el colesterol, pero en su lugar preguntó: «¿Te has sentido bien, Harris?» «Me he sentido bien». Harris se acarició el pecho. «Perfecto estado de funcionamiento». Su papá frunció el ceño ante el pecho de Harris, donde ambos sabían que las feas líneas de las múltiples cicatrices de la cirugía estropeaban su piel, y luego suspiró y envolvió a su hijo en un fuerte abrazo. «Me alegro de oírlo». «Te preocupas demasiado. Sabes que iré a ver al doctor Melvin si me siento mínimamente mal». «Lo sé». «Aquí», dijo Harris, alcanzando la sartén, «llevaré esto al abono».
Su papá echó una última mirada a los espárragos, como si se le ocurriera una forma de revivirlos, y luego asintió. Shannon, la mayor y más pequeña de los 3 perros, siguió a Harris por la puerta trasera. El aire era fresco y frío, y el sol se ponía rápidamente. A Harris le encantaba esta época del año, cuando la temporada de hockey estaba en pleno apogeo y la Navidad se acercaba. Tiró los espárragos al contenedor de abono mientras Shannon inspeccionaba una roca en el suelo. No le gustaba hablar de su salud, no le gustaba pensar en eso. Se lo tomaba en serio. No había mentido a su papá al respecto, pero odiaba la forma en que su familia lo miraba a veces. Como si fuera frágil, como si pudiera morir en cualquier momento. Cualquiera podía morir en cualquier momento. Hacía tiempo que Harris había decidido no preocuparse demasiado y no compadecerse de sí mismo. Ottawa tenía grandes hospitales y él había recibido los mejores cuidados desde su nacimiento. No había razón para suponer que no viviría una vida larga y feliz. Después de unos minutos de rascarle las orejas a Shannon y de disfrutar de la tranquilidad de la casa, Harris volvió a entrar. La casa estaba mucho más ruidosa que antes, lo que significaba que sus hermanas mayores, Anna y Margot, habían llegado con sus maridos. ¡Harris! Anna gritó. ¿Qué demonios? Esa guerra de Twitter en la que estabas con Edmonton fue divertidísima. Harris la abrazó. Ah, bueno, tienen una gran persona en las redes sociales. Daniel es súper divertida. Pelearse con otras cuentas de la National Hockey League en las redes sociales era una de las partes favoritas del trabajo de Harris. No era el tipo de persona que hablaba mal ni decía nada malo en la vida real, pero cuando interpretaba el papel de la marca de los Centauros de Ottawa, podía soltarse de verdad. Fue genial, dijo. Jesús, Mac, cálmate, toma. Lleva esto a la cocina por mí, ¿quieres? Le entregó a Harris una cacerola envuelta. ¿Esto es crujiente de manzana? Por supuesto que sí. Si me pones a cargo de los postres, solo obtendrás crujiente de manzana por siempre. Harris no estaba triste por eso. Llevó el postre a la cocina y llamó a Mac para que lo siguiera. Ahora que todos habían llegado, la casa permanecería en un estado de ruidoso caos hasta que llegara la hora de irse. 7 adultos parlanchines y 3 simpáticos perros apiñados en una vieja casa de campo hacía que el momento fuera muy animado. A Harris le encantaba. También había un gato en algún lugar. Úrsula no era fan de las cenas del domingo por la noche y probablemente estaba arriba en una de las camas. Y, por supuesto, el tío Elroy. Pero no era una presencia confiable. La cena fue animada como siempre, con muchas bromas y risas. Harris no era el único drover con una voz estridente y una risa innecesariamente fuerte. ¿Cómo se está adaptando el nuevo? Margot preguntó durante el postre. Troy Barrett. Sinceramente, Harris no estaba seguro. A pesar de la apariencia espinosa de Troy, había algo atractivo en el hombre, y no solo su belleza divina. Harris había disfrutado entrevistándolo. Había disfrutado intentando hacer sonreír al hombre, incluso si apenas había funcionado. Pero Margot no había preguntado nada de eso. No estoy seguro, dijo con cuidado. Es tranquilo, es reservado, creo. Fue expulsado del juego la noche en Edmonton, dijo su papá. Empujó a un árbitro. Sí, dijo Harris. Desde luego no se había perdido eso. Los medios de comunicación de hockey no podían dejar de mostrar ese clip y hablar de cómo Troy se había descontrolado estas últimas semanas. Eso no estuvo bien. Nunca me gustó cuando estaba en Toronto, dijo Mike, el marido de Anna. Pero tenía talento. Espero que se ponga las pilas porque nos vendría muy bien. Harry solía hablar del hockey de esa manera, como lo hacían todos los aficionados, como si fuera parte del equipo, pero solo hablaba de los jugadores reales como activos o herramientas. Ahora que trabajaba para un equipo de la National Hockey League y se había hecho amigo de los jugadores y del personal, le molestaba que no se les reconociera como seres humanos. También quería que Troy jugara al máximo de sus posibilidades, pero sobre todo quería que Troy dejara de estar agobiado por lo que sea que lo estuviera haciendo sentir tan desgraciado. Además,
Quería dejar de pensar en él durante 5 minutos. Pusimos algunas cajas más en la parte trasera de tu camioneta, Harris, dijo Margot, sacando a Harris de lo que estaba a punto de ser otra ensoñación de Troy Barrett. Gracias por ser nuestro representante no remunerado. Siempre. ¿Cómo va el negocio? Increíble. La nueva sidra de especias de invierno se está vendiendo como loco, y el bar del centro está lleno de fiestas navideñas durante todo el mes. Por supuesto que sí, es genial. Trae a algunos de tus amigos jugadores de la National Hockey League cuando vuelvas. Eso nos hará parecer guays. Conflicto de intereses, bromeó Harris. En realidad no lo era, a no ser que usara el lugar como escenario para cosas de promoción. O podrías traer una cita, dijo Ana con indiferencia. Nunca llevaría una cita ahí. Oh, Dios mío, me avergonzarían muchísimo. No lo haríamos. No, no lo haríamos totalmente, dijo Margot. ¿Estás saliendo con alguien? Preguntó su mamá. No. Bueno, eso es una pena. Quiero decir, tengo citas, pero ¿saben qué? No voy a hablar de esto. Es una pena que Scott Hunter no juegue en Ottawa. Podrían haberse enamorado. ¡Mamá! Y Ottawa podría tener una Copa Stanley, dijo Mike. Ya sabes, si tuviéramos a Scott Hunter. Y Harry sería rico, añadió su papá. Si tuviera a Scott Hunter. Todos se rieron mientras Harris intentaba fulminarlos con la mirada a todos. ¿Saben qué es una estupidez suponer que dos hombres se junten solo porque ambos son gays y están cerca el uno del otro, verdad? Pero ¿quién podría resistirse a ti? Su mamá argumentó. Eres un encanto. Y tienes un pelo bonito, dijo Mike. Buena barba. Sabes mucho a manzanas. A los hombres les encanta, dijo Margot. Se volvió hacia su marido, que era el hombre más tranquilo que Harris había conocido. ¿Verdad, Josh? Súper sexy, aceptó Josh. De todos modos, dijo Harris, Scott Hunter no juega para Ottawa y está felizmente casado, así que creo que seguiré buscando. La verdad era que se estaba cansando de buscar. Quería tener a alguien a quien llevar a las cenas familiares y con quien acurrucarse en casa después. Culpó de sus anhelos a su costumbre de pasar demasiado tiempo con jugadores de la National Hockey League, veinteañeros que estaban casados y con hijos. Probablemente debería hacer un esfuerzo por salir con sus otros amigos. Sus amigos normales, no millonarios. Sus amigos gays, por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que fue a bailar? ¿O se reunió con un grupo de amigos para tomar algo en un bar gay o en un karaoke? Solía estar en un equipo de trivia. Ahora estaba obsesionado con su trabajo y ese trabajo no tenía un horario regular. La cena se mantuvo animada hasta el último bocado de crujiente de manzana, y todos hablaron por encima de los demás como de costumbre. Harris había estado inusualmente callado durante la mayor parte de la cena, con la mente atascada en la posibilidad de haber dejado que su trabajo consumiera toda su vida. Realmente no le pagaban lo suficiente para eso. Cuando se estaba por ir, los padres de Harris lo abrazaron como si no fueran a volver a verlo en meses en lugar de días. Los perros se abalanzaron sobre él como si trataran de impedir que se fuera. Cuídate, dijo su mamá, y saluda a Ilya Rosanov de mi parte. Harry se rió. Su mamá había conocido a Ilya en una recaudación de fondos del equipo, e Ilya había coqueteado descaradamente con ella. Lo haré. Y llamarás al médico si sientes que algo va mal, ¿verdad? Dijo su papá. Harris tragó saliva para contener la frustración que brotaba en su interior. Llevaba toda la vida lidiando con su corazón averiado, y siempre había sido cuidadoso. Por supuesto que lo haré, sabes que lo haré. Forzó una carcajada para disimular su fastidio. No te preocupes tanto. Su papá sonrió con tristeza. No puedo evitarlo, lo siento. Eso le quitó la molestia a Harris en un santiamén. Los quiero, chicos. Nos vemos la semana que viene. Mantengan a Mac alejado de los problemas, ¿de acuerdo? Y tú mantén a Troy Barrett alejado de los problemas,
bromeó su papá. Harry se dio la vuelta antes de que su papá pudiera ver cómo se sonrojaba. Haré lo que pueda. Capítulo 7. El día después de que el equipo regresara de su viaje, Troy recibió un mensaje de texto inesperado. White. Barbacoa en casa de Bud esta noche. Deberías venir. Una dirección llegó después. ¿Barbacoa? ¿Qué carajos? Estaba nevando afuera. No mucho, pero sí más de la cantidad que sugeriría que era temporada de barbacoas. Troy. ¿Todos van a ir? White. La mayoría de los chicos, probablemente, y sus parejas. Bud y Cassie son grandes anfitriones. Troy no estaba en absoluto en el estado de ánimo adecuado para una fiesta de equipo. Se sorprendió de que sus compañeros de equipo lo estuvieran, dado el hecho de que este equipo era una mierda. Tal vez se acostumbraron a apestar mientras jugaban para Ottawa y simplemente debían aprovechar al máximo las cosas. Troy. Tal vez. White. ¿Necesitas que te lleven? Harris dijo que iba a ir por ahí, que iba a ir directamente desde la arena, así que probablemente podría llevarte. Espera, ¿Harris iba a ir? ¿El tipo de las redes sociales? Este equipo era tan raro. No es que Troy no pudiera ver por qué Harris podría ser invitado. Era agradable, un poco molesto, definitivamente demasiado ruidoso. Se reía demasiado. Olía a manzanas, pero eso era probablemente la imaginación de Troy, porque no tenía ningún maldito sentido, excepto cuando había estado en el espacio personal de Troy, quitando el micrófono después de la entrevista. Troy podría haber jurado que sintió un olor a algo dulce y apetitoso. White. Le diré a Harris que te envíe un mensaje de texto. ¿Trae cerveza? Troy. No he dicho que sí. White. Sal de esa habitación de hotel, Barrett. Conoce a tus compañeros de equipo. Troy arrugó la nariz. No había nada malo en su habitación de hotel. De momento estaba descansando en una cama perfectamente cómoda. Tenía muchas cosas que hacer esta noche, como mirar fijamente por la ventana hasta reunir la energía necesaria para masturbarse. Harris le envió un mensaje de texto 20 minutos después. Harris. ¿White dijo que necesitabas que te llevara esta noche? Troy. No. No necesitaba que lo llevaran. Condujo su coche hasta aquí desde Toronto en lugar de volar específicamente para tener un coche aquí. Y porque tenía ganas de conducir en ese momento y también salir de Toronto lo antes posible. Además, Harris probablemente le haría un montón de preguntas raras durante el viaje, o preguntas normales que Troy no podría responder porque él no era normal. Las personas normales no se sentían mal cuando se les preguntaba por su lugar favorito en la Tierra. Había sido una pregunta fácil, una que debería haber sido agradable de responder, pero solo había hecho que Troy pensara en la cama de Adrián, los brazos de Adrián. Harris. ¿Seguro? Me dirijo ahí desde la pista de hielo de todos modos. Troy rodó hacia un lado, apoyándose en un codo. A pesar de que le costó responder a algunas de las preguntas de Harris, en realidad había disfrutado de la entrevista más de lo que esperaba. Harris le caía bien. Parecía una buena persona y Troy estaba tratando de gravitar hacia la gente buena. Troy. ¿A qué hora vas? No es que estuviera considerando seriamente ir. Incluso si lo hiciera, conduciría él mismo para poder llegar tarde e irse temprano. Harris probablemente se aseguraría de ser el primero en llegar. Harris. Esta tarde estoy desbordado. Probablemente no saldré de aquí hasta las 7. ¿Qué tanto trabajo podría estar haciendo Harris? ¿Qué tan difícil sería ser el tipo de las redes sociales, especialmente en un día libre? ¿No podía publicar cosas en Twitter desde cualquier lugar? Troy casi quería preguntar, pero si Harris estaba ocupado no tendría tiempo para explicar su trabajo. Las 7 no sonaba tan temprano. No para una cena. Y Troy podía conseguir un taxi para volver al hotel en cualquier momento. Troy. A la mierda. Bueno, puedes recogerme. Harris. LOL.
encanta ese entusiasmo. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en un video sobre tus 5 mejores goles profesionales. Troy, ¿tienes que hacer eso tú mismo? Harris, sí, eso es como mi trabajo. Ahora Troy se sentía estúpido. Intentó pensar en algo que decir, pero Harris envió otro mensaje. Harris, tengo que terminar esto. Luego tengo una conferencia telefónica con marketing y un nuevo patrocinador que quiere hacer algo de contenido patrocinado. Y tengo que programar algunas publicaciones. Lo siento, en realidad no has pedido más información. Yo también soy muy hablador hasta cuando envío mensajes de texto. Añadió el emoji de cara feliz al final. Harris escribía muy rápido, lo cual tenía sentido, suponía Troy, dado su trabajo. Oh, Troy, ok. Solo envíame un mensaje cuando termines con eso, supongo. Se quedó mirando el mensaje después de enviarlo. Sonaba muy grosero. ¿Siempre sonaba así de maleducado? Probablemente. Troy escribió, estoy deseando que llegues. Y luego lo borró porque le pareció que fue demasiado lejos. Luego escribió, debería ser divertido. Pero eso no sonaba para nada como él, así que finalmente se decidió por, puedo conseguirte un café del Starbucks en el vestíbulo si quieres. Lo envió. Se refería a que agarraría un café y se lo daría a Harris cuando lo recogiera, para que se lo tomara en el coche o lo que fuera, pero Harris respondió, ¿qué? ¿Ahora? Eso sería lo mejor. Um, no es como si Troy estuviera ocupado o algo así, pero tampoco era un puto recadero. Harris. Oh, te referías a cuando vaya a recogerte, ¿no? LOL. Troy debería haberse sentido aliviado, pero en lugar de eso se sintió mal. Harris quería un café y Troy podía solucionar fácilmente ese problema. No tenía nada más que tiempo y dinero. Como literalmente nada. Troy, puedo llevarte una hora. ¿Qué quieres? Harris envió una cadena de emojis de caras emocionadas y luego un eggnog late. Troy, ¿no es eso algo navideño? Harris, es noviembre, suficientemente cerca, y es una cosa deliciosa. Troy, demasiado pronto para el ponche de huevo. Harris respondió con una hilera de emojis de la cara de Papá Noel. Troy, bien, ¿estás en tu oficina? Harris, sí, tampoco diría que no un cake pop si lo tienen. Emoji de cara de guiño. Troy no sabía lo que era un cake pop, pero sonaba como el tipo de cosa que le gustaría a Harris. Troy, ok, estaré ahí pronto. Los cake pops resultaron ser aún más estúpidos de lo que Troy pensaba, sobre todo porque estaban decorados para que parecieran cabezas de muñecos de nieve, así que aparentemente era la temporada del ponche de huevo. Troy nunca había mirado realmente ninguno de los productos de panadería que se ofrecían en un Starbucks. Siempre se limitaba a pedir un café tostado medio negro sin observar mucho su entorno. Llamó a la puerta de la oficina de Harris, balanceando una bandeja con 2 tazas y una bolsa de papel con 3 cake pops porque parecían algo pequeños, así que Troy compró unos cuantos. ¡Adelante! A diferencia de la última vez que Troy había estado aquí, la sonrisa de Harris no se borró al verlo. De hecho, se amplió. Entrega de café de una estrella de la National Hockey League. Podría acostumbrarme a esto. Entrelazó los dedos y estiró los brazos por encima de la cabeza. Levantó el dobladillo de su camiseta de Carly Rae Jepsen, lo suficiente como para que Troy pudiera vislumbrar la zona de su ombligo. Se supone que los K-pop son para niños, creo, dijo Troy, obligándose a apartar la mirada de la franja de piel expuesta. Dejó la bandeja en el escritorio frente al de Harris y le entregó la bolsa de papel. Harris relajó los brazos y agarró la bolsa con entusiasmo. Sacó uno de los K-pops y lo levantó admirándolo. ¡Son bonitos! Parece una cabeza empalada en un palo. Harry se rió demasiado por eso. Sí que lo parece, ¡puaj!
y entonces se metió toda la cabeza del muñeco de nieve en la boca, envolviendo con sus labios la base de la bola y tirando de ella para sacarla del palo. Eso fue algo. Se tragó la bola de lo que era una especie de pastel, supuso Troy, y sonrió. Me encantan estas cosas, carajo. Hay más aquí adentro. Sacó una segunda. Troy se acomodó en una silla que estaba contra la pared, cerca del extremo del escritorio de Harris. No estaba seguro de lo que era una porción normal de cake pops. No hay límite, toma, dijo Harris tendiéndoselo. Tienes que probar uno. Troy estaba en conflicto. Por un lado no quería meterse esa cosa ridícula en la boca. Por otro lado no quería ver cómo Harris se tragaba otro. Estoy bien. Tomó un sorbo de su café negro para demostrar lo bien que estaba, y de inmediato se quemó la boca. ¡Carajo! ¿Sabes qué te enfriaría la boca? Preguntó Harris, haciendo que la bola del muñeco de nieve bailara en el aire. Un K-pop de menta. No, no lo haría. Y deja de hacer como si estuviera vivo. Harris giró el muñeco de nieve para mirarlo directamente a los ojos. Lo llamaré Gordon. Vete al carajo, solo cómetelo. No puedo, ahora somos amigos. Lo que sea, tu lata está ahí. Troy señaló el vaso de papel en la esquina del escritorio de Harris. El pequeño despacho estaba inundado por el enfermizo y dulce aroma del ponche de huevo y K-pops. Troy aspiró profundamente su propio café para bloquearlo. Supuso que podía irse. Solo había venido a entregar un café y un bocadillo. Misión cumplida. ¿Cuándo es su conferencia telefónica? En 20 minutos. Harris volvió a meter a Gordon el cake pop en la bolsa y absurdamente sacó el tercero idéntico y se lo comió. Después de tragar, dijo: Espero que no dure tanto como el anterior. Entonces, ¿los patrocinadores tienen su logotipo en los videos que publicas o algo así? Harris lo miró con curiosidad. Sí. ¿Nunca has mirado las cuentas de las redes sociales de tu equipo? ¿Ni siquiera en Toronto? No. Harris negó con la cabeza. Bueno, no te culpo. Quien quiera que se encargue de las redes sociales de Toronto es una mierda. No tiene ningún corazón, no sé por qué alguien lo sigue. Troy no sabía cómo se le daría corazón a una cuenta de Twitter, pero se limitó a tomar un sorbo de café en lugar de preguntar. Todavía estaba caliente, pero de todos modos ya tenía la boca entumecida. Harris dio un sorbo a su café con leche e hizo un ruido que Troy solo había hecho durante el sexo. Dios, necesitaba esto, gracias por traerlo. Se lamió el labio superior, y Troy lo observó con más interés del que estaba justificado. Podía apostar a que Harris tendría un sabor asqueroso ahora mismo, con la boca llena de azúcar y café raro. Creo que me iré, dijo Troy, poniéndose de pie. Preguntarse qué sabor tendría Harris era una señal definitiva para irse. Puedes enviarme un mensaje más tarde. Seguro. De acuerdo. Troy dudó un momento. No tenía prisa por volver a su solitaria habitación del hotel, y descubrió que no le importaba estar cerca de este extraño manzanero. Tampoco le importaba mirarlo, lo cual no era bueno. Entonces se fue. Harris vio a Troy en la puerta del hotel con sus jeans y su abrigo de lana negro. Harris deseaba haber tenido la oportunidad de ir a su casa y cambiarse antes de la fiesta, pero de todos modos nunca se veía más elegante que ahora. «¡Hey!», dijo Harris cuando Troy se deslizó en el asiento del pasajero de su camioneta Toyota. «Conduces una camioneta. Granjero, ¿recuerdas?» «Correcto». Las mejillas de Troy estaban ligeramente rosadas por el frío y estaba recién afeitado. Sin la sombra oscura de la barba incipiente en la mandíbula, parecía más joven. Se sopló las manos y se las frotó. «Hace frío. ¿Bud estará haciendo una barbacoa en serio?» «Oh, sí. Ningún clima puede impedir que ese tipo haga una barbacoa. Tiene una bonita terraza con calentadores y cosas por todas partes. Espera a que lo veas». «Probablemente no me quedaré mucho tiempo». «Puedo traerte de vuelta después, no me importa».
Harris tenía los ojos puestos en la carretera, pero podía sentir a Troy tenso a su lado. No te pediría que hagas eso. No lo hiciste, dijo Harris simplemente, pero la oferta sigue en pie. Troy no respondió, y cuando llegaron a un semáforo en rojo, Harris miró y lo vio mordiéndose la uña del pulgar, con la cabeza vuelta hacia la ventanilla del lado del pasajero. Harris se había acostumbrado a relacionarse con jugadores de la National Hockey League en los últimos años, por lo que no se sentía intimidado por tener a Troy en su camioneta. Las fiestas como a la que iban se habían convertido en una parte normal de la vida social de Harris, y se le ocurrió que Troy era el que estaba incómodo en ese momento, que probablemente estaba nervioso por salir con sus nuevos compañeros de equipo y trataba de esconderse tras un muro de indiferencia. Es un gran grupo de chicos, dijo Harris. Llevo un par de años trabajando y pasando tiempo con la mayoría de ellos, y no creo que pueda haber un equipo mejor en la liga en cuanto a personalidades. Las personalidades no ganan copas, dijo Troy sin rodeos. Parecía que estaba repitiendo algo que le había inculcado un entrenador de mierda. No sé nada de eso. La camaradería cuenta para algo. Creo que sería difícil ganar partidos si odiaras a tus compañeros de equipo. ¿Has jugado alguna vez al hockey? Un destello de vergüenza recorrió a Harris. No. Troy hizo un ruido de burla desdeñoso y volvió a morderse la uña del pulgar. Harris deseaba poder haber dicho que sí. El hecho de que nunca hubiera jugado al hockey organizado era algo que intentaba no dejar que le molestara, y algo que esperaba que todos los que trabajaban con él ignoraran, o que ni siquiera lo supieran en primer lugar. A Harry siempre le había gustado el hockey, y probablemente podría haber jugado, pero sus padres se habían puesto nerviosos. No podía culparlos. Cuando el cuerpo de tu hijo ya tiene problemas, el hockey parece un riesgo innecesario. Así que, de niño, se había lanzado a ser un fanático, del hockey en general y de los Centauros de Ottawa en particular. Y ahora tenía la sensación de formar parte del equipo, y esa sensación podía atribuirse sobre todo a lo bien que lo habían aceptado los jugadores como amigo. Había hablado con los responsables de las redes sociales de otros equipos de la National Hockey League y sabía que su amistad con los jugadores de Ottawa no era la norma. Lo siento, dijo Troy. Fue tan silencioso que Harris casi no lo escuchó. ¿Por qué? Estoy siendo un maldito idiota. Me estás llevando y estoy siendo yo. Lo siento. Me llevaste café, señaló Harris. En cuanto a los favores estamos a mano. De hecho, como también me llevaste K-Pops, diría que aún te debo un favor. Troy no dijo nada durante un largo momento. Luego dijo, ¿deberíamos parar en algún lugar y comprar cerveza? Lo tengo resuelto, dijo Harris. Tengo unas cuantas cajas de sidra en la parte de atrás. ¿Sidra? Lo hacen mis hermanas, 100% con manzanas de la familia Drover. Es la mejor sidra dura de Ontario. ¿Es esa tu opinión imparcial? Preguntó Troy secamente. Absolutamente. ¿Puedo pagarte un poco por eso? No. Entonces supongo que ese es tu favor. Estamos a mano. Harry sonrió. Me parece justo. Hubo otro minuto de silencio y luego Troy dijo, ¿entonces va a estar todo el mundo en esto? Probablemente no todos. Ilya no estará ahí. ¿No lo hará? Nah, casi nunca está en los días libres. ¿A dónde va? Harry se encogió de hombros. Ni idea. Si hay una visita del equipo al hospital o algo de ayuda a la comunidad, Ilya siempre estará disponible. Si no, nadie puede contactar con él en un día libre. Supongo que es su tiempo libre, así que no es asunto de nadie. Pero a los chicos les gusta inventar teorías. Tienes razón, dijo Troy después de un momento. No es asunto de nadie.
Troy había asistido a muchas fiestas y salidas del equipo a lo largo de los años. La mayoría había sido en la mansión de Dallas Kent, y Troy normalmente las había disfrutado. Sin embargo, siempre había pensado que el nivel de gusto de Kent era cuestionable. Su mansión era vulgar como la mierda. Ahora no podía pensar en esas fiestas sin sentirse mal. ¿A cuántas mujeres había forzado Kent, o intentado hacerlo, en esas fiestas? ¿Había estado Troy en la habitación de al lado o un piso más abajo? ¿Había estado ocurriendo justo delante de él y no se había dado cuenta? Se recordó a sí mismo que Dallas Kent no estaría aquí esta noche. Este era un equipo nuevo, con gente nueva, y un ambiente muy diferente al de los de Toronto Guardians. Tan pronto como Troy siguió a Harris por la puerta principal de Booth, fueron recibidos alegremente por Ivan Dijkstra. —¡Harris! ¿Qué hay, hermano? Dijkstra rodeó la cabeza de Harris con un brazo y lo atrajo contra su pecho. Era más alto que Harris o Troy. Probablemente medía 1,90 o más, y tenía un aspecto absolutamente rústico. Cuando no llevaba ropa de hockey o un traje, parecía tener siempre su pelo castaño claro desgreñado metido en una gorra de camuflaje. Troy solo lo conocía desde hace unos días, pero ya lo había oído hablar de pesca, caza, motos de nieve y de por qué su provincia natal, Manitoba, era el mejor lugar del mundo. —Has traído la buena mierda —dijo Dijkstra, agarrando la caja de sidra embotellada de Harris. Frunció el ceño y asintió a Troy. —Y también trajiste a Barrett. —Correcto. Nadie quería a Troy aquí. No debería haber venido. Dijkstra le dio un codazo a Troy y le dijo: —Solo estoy bromeando, hombre. Me alegra de verte. Primera regla de ser un centauro: si Booth te invita a una barbacoa, asistes. Espera probar su mierda. Es jodidamente increíble. —Genial —dijo Troy. Levantó la caja que llevaba. —¿Dónde debería poner esto? —Llévalo al patio. Booth tiene una nevera de cervezas ahí fuera que puede que todavía tenga algo de espacio. Te lo mostraré. Harris ya se había alejado para hablar con una mujer que Troy estaba bastante seguro de que era la esposa de White, así que siguió a Dijkstra hasta la parte trasera de la casa. Pasaron por la sala de estar, donde un grupo de los jugadores más jóvenes estaba enfrascado en una animada batalla de Super Smash Bros. La terraza trasera de Booth era enorme, con un techo de listones de madera forrado de luces. Daba la ilusión de estar en el exterior, excepto por las ráfagas de nieve que se reflejaban en la luz. A pesar del tiempo, el espacio era cálido gracias a los calentadores eléctricos, la gente y el apetitoso aroma de la carne a la parrilla. La gente descansaba en muebles acolchados, algunos en un círculo alrededor de una hoguera, otros en unos bancos empotrados que bordeaban el perímetro de la cubierta. La mayoría de las personas eran compañeros de equipo de Troy, y algunas eran mujeres que probablemente eran sus parejas. La fiesta parecía muy relajada e íntima, nada que ver con las fiestas de Kent, repletas de mujeres jóvenes, DJs en vivo y drogas. Aquí todos eran amigos. —¡Booth! —Dijkstra llamó. —Harris trajo sidra. Booth estaba de pie junto a una enorme parrilla, girando piezas de pollo con unas pinzas. —Impresionante. Me encanta esa mierda. —Oh, hey. ¿Qué cuentas, Barrett? —No mucho. Zane Buttram era un poco más alto que Troy y un poco más bajo que Dijkstra. Tenía una piel cálida, de color marrón claro y el pelo oscuro y rizado. Sus musculosos brazos estaban cubiertos de mangas con tatuajes que incorporaban cosas náuticas, flores tropicales y la bandera de Trinidad y Tobago. —Ponte cómodo. Toma lo que quieras de la nevera. Tengo una puta tonelada de comida en la mesa de ahí —señaló con sus pinzas—. Este pollo estará listo pronto. ¿Te gusta el picante? —Di que no —advirtió Dijkstra. Budra se lo toma como un desafío. Booth se rió. —No, solo eres un peso ligero, Di. Troy y Dijkstra fueron a la nevera de la cerveza y descargaron las botellas de sidra. Luego tomaron una cada uno y Dijkstra dijo: —Mi esposa, Caitlin, no está aquí esta noche, pero le encanta que le hayas gritado a Kent. Es voluntaria en una organización benéfica que ayuda a las mujeres que son, ya sabes, víctimas de ese tipo de cosas.
A muchos jugadores de hockey les resultaba incómodo hablar de las agresiones sexuales. Troy tampoco se sentía especialmente cómodo hablando de eso, pero agradecía que Dijkstra hiciera este inesperado esfuerzo por tender la mano. Es genial que haga eso, dijo Troy, y Dijkstra arrastró los pies incómodamente durante un momento y luego asintió. Sé que muchos de los chicos de la liga no creen lo que dicen esas mujeres sobre Kent o no quieren hacerlo. No hace mucho tiempo probablemente yo también habría pensado que estaban mintiendo honestamente, pero he aprendido mucho de Caitlin y de, ya sabes, de leer cosas. Además, me imagino que conoces a Kent bastante bien, así que si crees a esas mujeres, seguro que yo también. La calidez llenó parte del vacío del que Troy había estado hecho durante la última semana. Yo les creo, dijo con firmeza. Para mí es suficiente. Dijkstra tomó un sorbo de la botella que tenía en la mano y cambió de tema. ¿Has probado ya esta sidra? Troy no lo había hecho, así que tomó un sorbo de su propia botella. La sidra estaba crujiente y no tan dulce como esperaba, refrescante. Está buena. Las hermanas de Harry saben lo que hacen, eso es seguro. Pero puedes llegar a estar sorprendentemente jodido con esta mierda, así que ten cuidado. Troy solo pensaba tomarse una copa esta noche. Dado su estado de ánimo, sabía que 2 copas podrían convertirse fácilmente en demasiadas. Lo tomaré en cuenta. ¿Otro defensa? Nick llamó a Dijkstra para que se acercara a la zona de la hoguera. Troy no lo siguió, sino que se dirigió a la mesa de la comida. Llegó justo cuando Bud dejaba caer una enorme fuente de pollo a la parrilla. De acuerdo, dijo Bud, frotándose las manos con entusiasmo. Voy a darte un tour. Tenemos pollo jerk aquí y esa es la verdadera mierda. Así que no jodas con ella si no te gusta el picante. Tenemos pollo con mi receta secreta de salsa barbacoa por aquí, señaló el plato que acababa de añadir a la mesa. Esta es más dulce y ahumada que picante. Se acabará rápido, así que tómala ahora. Las costillas, obviamente por ahí, guisantes y arroz, ensalada de repollo. Tengo un poco de mi salsa de pimienta casera. Es muy picante, pero si te gusta puedo darte una botella. Hago toneladas de ella. ¡Guau, Jesús! Todo esto tiene una pinta estupenda. Troy agarró un plato y un muslo de pollo jerk, lo que hizo sonreír a Bud. Vas por lo picante, me encanta. Le dio una palmada a Troy en el hombro. Y escucha, yo jugué en Junior con Kent, en el mismo equipo, y odiaba al pequeño idiota. Seré totalmente honesto y diré que siempre pensé que tú también eras una mierda, por asociación. ¿Qué se suponía que debía decir Troy a eso? Era un pedazo de mierda por asociación, y tal vez por sí mismo también. Tiene sentido, fue lo que se le ocurrió. Espero que me demuestres lo contrario, es todo lo que digo. Tenemos un buen equipo aquí, no lo arruines. No lo haré, dijo Troy débilmente. Genial, tengo que limpiar la parrilla. Bud sonrió y asintió al plato de pollo de Troy. Disfrútalo. Troy encontró un banco tranquilo en una esquina. El patio estaba lleno de la alegre charla de un grupo de personas que obviamente se conocían bien. Antes de llegar aquí, Troy había asumido que los jugadores de Ottawa debían ser el grupo más miserable del mundo. ¿Cómo podían divertirse juntos o incluso gustarse cuando no podían ganar en el hielo? Cuando el estadio solo estaba medio lleno en la mayoría de los partidos. ¿Cómo es que no se sentían completamente avergonzados todo el tiempo? Pero este grupo se amaba. Troy ni siquiera había estado en este equipo durante 2 semanas y podía verlo claramente. Simplemente no podía verse a sí mismo formando parte de él, incluso si sus compañeros de equipo habían sido decentes con él hasta ahora. La comida estaba deliciosa. Troy no se había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta que desgarró el pollo jerk y sí, era picante, pero también estaba jodidamente sabroso. Se refrescó la boca con más sidra. Como si fuera invocado por la sidra, Harris estaba de repente frente a él. Hola, llevaba su propio plato de comida y una botella. ¿Te importa si me siento? Adelante. Harry se sentó a su lado.
¿Te estás divirtiendo? Supongo. Es un bonito patio. Es porno de propiedad. Eso es lo que es. Me alegro de que Bud le guste tanto entretener. Agarró una costilla y hundió los dientes en ella. Troy volvió a su propia comida, comiendo en silencio hasta que Harris preguntó: ¿Hablaste con alguien? Dijkstra un poco. Bud. ¿Ya conociste a Cassie? Es la esposa de Bud. No. Harry señaló a una mujer alta y rubia que estaba cerca de la hoguera. Esa es Cassie. Es súper cool. Cuando se giró, Troy pudo ver que estaba embarazada. ¿Va a ser su primer hijo? Sí, serán los mejores padres. Harris dio un codazo a Troy. No le digas a ninguno de los otros padres que dije eso. Ni siquiera sé quiénes son los otros padres. Dijkstra tiene una hija, Susie. Acaba de cumplir 1 año. Chonard tiene 3 hijos, Boyle tiene gemelos. Continuó nombrando a todos los padres del equipo y todos los nombres y edades de sus hijos. Luego procedió a enumerar y detallar las mascotas de todos. Troy trató de retener al menos una parte de eso. ¡Guau! ¿También conoces todas sus alergias? Harry se rió. Me gusta la gente y me gusta mi trabajo. ¿Qué pasa si el jugador es un puto imbécil, pero todavía tienes que hacer mierda de promoción para que parezca genial? Nunca ha ocurrido. Este equipo solo tiene buenas personas. Parecía tremendamente seguro de sí mismo, teniendo en cuenta que Troy estaba sentado a su lado como prueba contundente de que Ottawa no solo fichaba a buenas personas. ¿Te gustó estar en casa un par de días? Preguntó Harris. Solo he estado en Vancouver una vez. Está a la altura de las expectativas. No está mal. A White le encantan los viajes a Vancouver. Su hermana vive ahí con su esposa y su hijo. La atención de Troy se centró en una palabra. ¿Esposa? Sí, ¿no lo sabías? Habla de ellos todo el tiempo. Supuse que también lo había hecho en Toronto. Aunque White hubiera hablado de su familia cuando jugaba en Toronto, no habría hablado con Troy de su hermana queer, no por la forma en que Troy había irradiado homofobia. Dado la cultura del equipo de Toronto, era muy probable que White no hubiera hablado de su hermana con nadie. Tal vez con Ryan Price. White había sido amigo de Ryan, probablemente porque nadie más lo había sido. No lo sabía, aunque eso es genial. Nunca he conocido a su hermana, pero parece increíble, dijo Harris. Ambos terminaron su comida, y entonces Harris se puso de pie y dijo: Veo asientos disponibles en la hoguera. Vamos a comprobarlo. Troy miró al alegre grupo de personas que charlaban y reían al calor del fuego. No necesitaba entrometerse en eso. Oh, está bien. Harris agarró el plato de papel casi vacío de Troy y lo apiló sobre el suyo. ¡Vamos! Los platos fueron arrojados a un cubo de basura gigante que estaba estratégicamente colocado cerca de la puerta. Entonces Harry se dirigió a la hoguera y Troy, sin saber qué más hacer, lo siguió. Harris, ven a sentarte, dijo White alegremente. Hola, Barrett. Hola. Harry se sentó en la silla vacía junto al sillón que White compartía con su esposa. Troy se sentó en una silla frente a ellos. Bud estaba encaramado al brazo de la silla en la que estaba sentada su mujer, Cassie. Nick Chondran estaba a su lado y junto a él había una mujer a la que Troy no conocía, pero que suponía que era la esposa de Nick. White nos estaba hablando de su sobrino, dijo Bud a Troy. Sí, porque es increíble, dijo White. ¿Qué edad tiene Isaac ahora? Preguntó Harris. 3. Y además es muy guapo. Estoy deseando volver a verlo, pero no será en mucho tiempo. A Christy e Ivy también, pero sobre todo a Isaac. Y ahí estaba, White hablando sin problemas de su hermana y su esposa, sin miedo a que sus compañeros juzgaran a su familia porque nadie en este equipo era un intolerante. Una vez más, Troy se sintió como un intruso. ¿Eres de Van City, verdad, Barrett? Nick preguntó. Sí. ¿Tu familia fue al partido? Sí. Todos lo miraron fijamente.
probablemente esperando que diera más detalles, pero Troy se limitó a mirar el fuego. No había hablado con su padre después del partido. Su papá le había enviado un mensaje de texto en el que básicamente se burlaba de lo malos que eran los centauros y de lo mal que había jugado Troy en particular. Pero su mamá también había enviado un mensaje. Le había enviado una foto de su pequeña figura de acción en la mesa de un restaurante de Tokio, y también había dicho: la próxima vez que estés en Vancouver me aseguraré de estar ahí también. Dios, la echaba de menos. Una fuerte carcajada sacó a Troy de sus pensamientos. La conversación había avanzado claramente sin él. «Oh, mierda, Barrett», dijo Booth. «No has conocido a mi mujer, Cassie». Cassie saludó a Troy desde el otro lado del fuego. Era impresionantemente bella, con un pelo y una piel que sugerían un gran cuidado profesional. «Hola, Troy. Bienvenido a Ottawa». «Y ella es Helena», dijo Nick. «Hola», dijo Troy. La mujer de Nick era diminuta en comparación con su marido, casi desapareciendo bajo el gigantesco brazo que la rodeaba. Era rubia y hermosa como Cassie, y Troy no podía creer que fuera la madre de 3 hijos. Nick solo tenía 25 años, como Troy, y ella parecía tener la misma edad. «Encantada de conocerte», dijo. Tenía acento de Quebec como su marido. «Sabemos lo difícil que es ser negociado», compartió una mirada con su marido. «Al menos no tienes hijos, Barrett», dijo Nick. «Es más fácil moverse cuando solo estás tú». «¿Estás con alguien?», preguntó Selena. «¿Esposa o novia?». Troy ignoró el dolor que palpitaba en su pecho al recordar que lo habían abandonado recientemente y que era diferente. «Nadie en este momento». «¿Te acuerdas de Lisa, verdad?», preguntó White señalando a su propia esposa. Troy había olvidado completamente su nombre. Probablemente solo había hablado con ella una vez en Toronto. «Por supuesto, sí. Hola, Lisa». «Me alegra verte de nuevo, Troy. ¿Te estás adaptando bien?». Lisa tenía un aspecto muy diferente al de las otras 2 mujeres del círculo. Tenía el pelo oscuro, corto, y no parecía llevar maquillaje. Era muy guapa, pero mientras muchas de las esposas de los compañeros de Troy a lo largo de los años habían parecido modelos, Lisa parecía más bien una instructora de fitness. O supuso como un médico, porque eso es lo que era ella. «Más o menos. Nunca he sido negociado antes, así que es todo un poco raro». «Del club de los nunca negociados», dijo Booth, extendiendo el brazo y ofreciendo a Troy su puño. Troy lo chocó. «Bueno, supongo que ahora estás fuera del club». «Sí». «¿Sigues en el hotel?», preguntó Lisa. «Por ahora. Necesito encontrar un lugar para vivir». Lisa dio un codazo a White. «Dale los detalles de ese edificio en el que vivíamos cuando te cambiaron aquí. Te encantará, Troy. Totalmente amueblado en pleno centro, con servicio de conserjería para la limpieza y la lavandería. Fue perfecto para nosotros mientras esperábamos a ver si White se quedaba en Ottawa después de esa temporada». «Te enviaré un correo electrónico al respecto», dijo White. «Definitivamente deberías comprobarlo». «De acuerdo, gracias. Suena bien». De hecho, sonaba perfecto. Aunque la proximidad al estadio era agradable, Troy se estaba cansando del hotel y necesitaba algo fácil y temporal, solo que le durara hasta que pudiera averiguar cómo salir de este equipo. «Bien, déjame abordar algo muy rápido», dijo Booth abruptamente. «Tenemos que hablar de que la temporada pasada marqué el gol más bonito del puto año contra Buffalo. Le quité el disco a McGord, dividí la D de Buffalo con un puto cuchillo y luego engañé a su portero. Hermoso. Lo miré como 1000 veces en la repetición». «Lo recuerdo», dijo White. «Sin embargo, ¿por qué estamos hablando de eso?». «Oh, Jesús», dijo Cassie. «Sé exactamente por qué. Déjalo ir, nene». «No, debería haber sido lo mejor de la noche». La voz de Booth se hizo más fuerte y señaló con un dedo directamente a Troy. «Pero luego este hijo de puta marcó el puto gol del siglo contra Filadelfia esa misma noche».
Todos se rieron e incluso Troy tuvo que sonreír. Lo siento, hombre. Oh, mierda, ese gol, dijo Harris. Lo estaba viendo de nuevo esta tarde cuando estaba haciendo el video de tus mejores goles, Troy. ¿Cómo conseguiste hacer esa jugada? Fue como magia. Troy se encogió de hombros. Habilidad. El gol sí había sido increíble. Incluso él no podía creer que lo hubiera hecho cuando había visto el video. No me impresionó, refunfuñó Booth. Se quejó de eso durante semanas, dijo Cassie, y luego le dio una palmadita en el brazo. Ahora podrán marcar un bonito gol juntos. Supongo. Booth se levantó y gritó en dirección a la nevera de cerveza. ¿Cuántos son, Haas? Troy se giró para ver a Luca Haas, congelado como un ciervo en los faros con la mano en el pomo de la puerta de la nevera de cerveza. No lo sé, ¿5? Dijo Luca. Sus ojos estaban muy abiertos detrás de sus gafas. Troy sabía que tenía 20 años, pero parecía tener 15. También parecía sonrojado y achispado. Oh, hay helado ahí, bébete eso. Booth se sentó de nuevo. Malditos niños. Vas a ser un gran padre, Booth, dijo White. Soy duro, pero justo, dijo Booth. Miró con cariño a su mujer y luego le acarició el pelo. Además, nuestro hijo va a ser muy inteligente y genial. Casi se inclinó hacia él y lo besó rápidamente. Troy se dio cuenta de que Lisa se había acurrucado un poco más junto a White y que Nick tenía el brazo rodeando aún más a Selena. Troy echó mucho de menos a Adrián en ese momento, aunque nunca había hecho nada tan público como acurrucarse junto a él en una fiesta. ¿Podría hacerlo alguna vez? ¿Con alguien? Harris captó la mirada de Troy desde el otro lado del fuego y sonrió. Troy consiguió curvar un poco los labios en una débil respuesta. El pelo y la barba dorados de Harris brillaban a la luz del fuego. Era guapo, incluso si era un poco tonto, robusto de una manera auténtica que Troy encontró sorprendentemente atractiva. Esta noche llevaba una chaqueta de pana forrada de lana, con un botón que decía Ottawa Pride, y un prendedor con forma de palo de hockey con cintas arcoíris. Harris no debía tener novio. Si lo tuviera, Troy estaba seguro de que lo habría traído, o al menos lo habría mencionado. Harris no se avergonzaría de tener su brazo alrededor de un hombre en una fiesta. Probablemente le acariciaría el pelo y lo besaría cariñosamente. Troy apostaría que Harris era absolutamente asqueroso en el amor, siempre tocando a su pareja de forma cariñosa y familiar, sonriéndole, haciéndolo reír. Durante la última semana, Troy no había podido dejar de pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera sido lo suficientemente valiente como para salir del armario cuando estaba con Adrián. Tal vez podrían haber sido una pareja de verdad. Podrían haber ido juntos a las fiestas, a los estrenos de cine y a los premios de la National Hockey League. ¿Troy alguna vez tendría eso con alguien? ¿Dejaría alguna vez de ser un maldito cobarde y sería al menos tan valiente como el director de las redes sociales de su equipo? Tan valiente como Scott Hunter, que se había casado con el amor de su vida durante el verano. Tan valiente como Ryan Price, que Troy esperaba que fuera feliz donde quiera que hubiera terminado. No podía imaginarlo. En realidad no. Incluso la idea de eso hizo que se le retorciera el estómago. Su padre no volvería a hablarle, y aunque eso no debería molestar a Troy, lo hacía. Curtis era un jodido idiota, y alguien que Troy probablemente debería haber eliminado de su vida hace años. Pero seguía siendo su padre, y Troy seguía teniéndole miedo. El resto de la fiesta, que hasta ese momento había sido más agradable de lo que Troy esperaba, pasó como un borrón mientras él se hundía más en su miseria privada. Cuando Harris le preguntó si quería que lo llevara de vuelta al hotel, Troy se sorprendió de lo tarde que era. Había planeado irse hace horas. Gracias, dijo, cuando estaba de vuelta en el asiento del pasajero de la camioneta de Harris. No hay problema, me gusta conducir. Quiero decir, sí, gracias por el viaje, pero también por hacerme ir y por hacerme mezclar un poco. Fue una buena idea. Harris le sonrió.
Estoy lleno de buenas ideas. Mientras conducían, el equipo de música de la camioneta emitía música tranquila. Troy no reconocía al artista, pero las canciones eran inquietantes y tristes, y no eran lo que él esperaba que Harris escuchara. ¿Sin música country? Harris se rió. A veces. Me gusta todo tipo de música. La conversación distrajo a Troy de su miseria, así que siguió preguntando. ¿Quién es este? Fabián Salá. ¿No lo conoces? Había una nota de sorpresa en la pregunta de Harris, como si esperara que Troy supiera quién era el cantante al azar. No, pero es agradable, bastante. Es el novio de Ryan Price. ¿Qué? Sí, han estado saliendo desde que Ryan estaba jugando con los Guardians. Dios mío, Troy no sabía un carajo de nadie, aparentemente. No tenía ni idea. La próxima vez que Fabián dé un concierto aquí, deberías ir. Es increíble en vivo. Ryan suele viajar con él, lo cual es completamente adorable. Deben estar súper enamorados. Deben estarlo. Troy se alegró de oírlo, pero también fue duro escuchar que alguien estuviera enamorado. Aún así, pensar que Ryan Price, una montaña de hombre que era más conocido por golpear a los jugadores de hockey, estaba saliendo con un músico con la voz de un ángel era sorprendente y agradable. Llegaron al hotel, que estaba bastante lejos de la casa de Booth y probablemente muy lejos del camino de Harris. Era jodidamente amable. Que duermas bien, dijo Harris. Había una nota en su voz que sugería que sabía que Troy no lo haría, que Troy no había dormido bien en 2 semanas. Lo intentaré. A Troy le resultaba sorprendentemente difícil abandonar la camioneta. Hacía calor, sonaba una música bonita y un hombre guapo le sonreía. Las ráfagas de viento bailaban en las luces del aparcamiento del hotel, recordándole a Troy que, una vez que abriera la puerta, no habría más que frío y soledad. El mundo se sintió muy quieto por un momento. Harris estudiaba el rostro de Troy con sus ojos verdes brillando en la penumbra, como si esperara que Troy dijera algo importante. Conduce con cuidado, dijo Troy. Abrió la puerta del pasajero y entró en el mundo al que pertenecía, cerrando la puerta firmemente detrás de él.